Para esta última unidad hicimos una selección de lecturas en las que de alguna forma está planteado el tema del debate actual o de los escenarios posibles del desarrollo de las disciplinas que agrupamos bajo esa categoría amplia que se llama ciencias sociales, ¿verdad? Y desde luego que las tesis, las posiciones sostenidas por los autores de esas lecturas son muy variadas, diversas, incluso hasta contradictorias, ¿verdad? Ustedes. Y de eso se trata, evidentemente, que tengan una panorámica del debate que hay en torno a esos temas, ¿verdad? Las discusiones actuales sobre el quehacer central de esas disciplinas y sobre sus líneas de desarrollo. Bien, hemos incluido, como les decía, textos de algunas figuras realmente claves en esa línea. Bourdieu nos reaparece, en una conferencia que dio en el foro solemne, ¿verdad?, de la Royal Anthropological Society de Londres, ven ustedes, hablándoles sobre el tema no de la observación participante. ¿Quién es el autor de ese concepto? La observación participante. Bueno, pues él dice, no vamos a hablar de observación participante, sino de objetivación participante. Y precisa en qué sentido se entiende la objetivación participante. Bueno, claro, no deja de ser un poco complicado hablar de objetivación participante. Tanto es así que Jacques Bouverès, a quien ustedes han leído ya, amigo de Bourdieu además, en una obra dedicada a Bourdieu, que publicó hace unos poquitos años, resulta que incurre en el lapsus y pone observación participante en vez de objetivación participante. Es mucha gracia. Para que vean ustedes que a las grandes figuras también les pasa eso los lapsus. Hay que sentirse mal cuando no le pasa. Porque hasta los grandes, estos son lapsus escritos, ¿ah? Estos son lapsus escritos. Es así, un premio Nobel de Economía la otra vez confundía a Heráclito con Heródoto. Nadie se baña 2 veces en el mismo río, como dice Heródoto. Se trata de una figura importante. O sea, a todos nos pasa. Podría ser un listado simpático de lapsus así, divertidos para tranquilidad de los que se inician, ¿verdad? Porque pareciera que a ciertas alturas ya no se cometen errores o no deberían cometerse, pues no, ¿verdad? Ni una ni otra cosa. Bueno, ¿quién? Pierre Bourdieu, Philippe Bourdieu, no vamos a repetir lo que ya me hemos dicho de Bourdieu, ¿verdad? Ya fue presentado aquí, en este curso, entonces sería repetir. Nació en el 30, murió en 2002, nació en los Altos Pirineos, realizó su secundaria en París, ingresó después a la Escuela Normal Superior, enseñó primero filosofía en un liceo, laboró un par de años en la Facultad de Letras de Alger, en Argelia, ¿verdad? Muy joven, a los 34 años, director de estudios en la Escuela Práctica de Altos Estudios. En el 75 crea y dirige la revista Actes de la Recherche en Ciencias Sociales, que todavía se publica, ¿verdad?
En 1981 es nombrado profesor en la Cátedra de Sociología del Collège de France. Bueno, sobre Clifford Geertz, ya saben ustedes que Clifford Geertz es posiblemente el más renombrado y el más polémico antropólogo de estos últimos años, ¿verdad? Una característica muy particular, que no tiene formación de base antropológica, ¿verdad? Clifford Geertz estudió filosofía, literatura, ¿verdad? Y bueno, y con gran nostalgia, ¿verdad? Porque decía que lo que hubiera deseado es haber sido novelista. Esa es su impacto, que quizás explica muchas cosas, ¿verdad? De la valoración que le da precisamente al tema de la interpretación. Bueno, nació en San Francisco, California, en 1923. O sea, ya superó los 80 años. Ah, ya murió. Ah, eso no lo sabía. Bueno, tengo eso que vean ustedes. Bueno, me ha pasado eso. Cuando hablo de Levi Strauss, verifico a ver si está vivo todavía. De 99 años, ¿verdad? 98 años tiene. 98, por eso. Pero con Clifford Geertz, pues, como andaba por los... Bueno, vean ustedes, eso no lo sabía. El mes pasado. Bueno, no me interesa. Tendremos que actualizar esto. El texto que ustedes han leído es una conferencia, que me parece una conferencia muy simpática, porque además es retrospectiva de cómo su carrera de antropólogo ha estado inscrita en el desarrollo de la historia, ¿verdad? Qué pasaba en el mundo y qué pasaba con su vida, ¿verdad? Y dice, esta es la última. Oye, no ha sido la última, entonces, ¿qué hizo? Dice, es que me han pedido que de estas charlas, dice, porque cuando uno pasa siempre de allá le preguntan, no qué piensa hacer, sino qué es lo que ha hecho. Dice, pues ya estoy cansado de estarlo repitiendo. Esta va a ser la última, probablemente fue la última. Esto todavía en el 2000, ¿qué? 2001, creo que fue esa charla. Bueno, en el 2000, ¿verdad? Ya ustedes conocen, bueno, están diciendo que ya se murió, deben estar informados, ¿verdad?, de la biografía. Saben que estudió en Harvard, se estudió en California, en Chicago. Desde el 70 laboró muy activamente en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, ¿verdad? Y sus primeras investigaciones, como ustedes lo saben, giraron sobre la cultura en la isla de Java y en Bali. Sí, ustedes conocen algunas anécdotas, quizás van a ser referidas, no se acuerdan con su esposo. Bueno, estoy viendo que estos antropólogos se han pasado sus años no son escritores, realmente se han pasado sus años en condiciones de investigación difíciles. Bueno, giraron sobre la cultura y la religión, sobre todo la relación entre cultura, economía, religión y economía. Gran influencia de Max Weber, que lo reconoce. Sí, en realidad, en un momento pensé estudiar de qué manera podría la religión, las creencias y las prácticas religiosas influir, podría ser el desarrollo económico. Es como Max Weber se planteó la hipótesis sobre la influencia del calvinismo en el desarrollo del capitalismo. Yo me planteé a ver si había una orientación que la encuentra en las tendencias modernizantes islámicas, ¿verdad? Y la contribución que podían hacer. Luego ya en sus estudios más maduros, es más, el año pasado, hay un texto que leí del año pasado, que fue su intervención en un gran coloquio que se hizo en París sobre las limitaciones de las ciencias sociales. Entonces hace una revisión sobre lo que él creía que podía ser influencia de la religión y lo que la religión significaba, ¿verdad? Él critica la expresión el retorno a lo religioso. ¿Cómo el retorno? Lo que pasa es que habíamos dejado de verlo. En las ciencias sociales no le estábamos ya prestando atención a lo religioso, pero lo religioso ha estado ahí, ¿verdad?
Así que con modalidades muy distintas, muy diversas, muy... Bueno, ya ustedes conocen las obras más influyentes, la interpretación de las culturas y conocimiento local. La primera publicada en el 73 y la segunda en el 83. Bueno, así como estamos citando a un notable antropólogo, bueno, vamos a citar a un extraordinario sociólogo viviente, es que alguien de aquí información o que no, ¿verdad? Que el Wallenstein, ¿verdad? Bueno, Wallenstein es bastante más joven, ¿verdad? Que era Hertz. Yo digo que Wallenstein es de los pocos sociólogos que hay que tomarse en serio cuando hablan sobre el tema de qué significa la mundialización. Porque ese sí sabe de qué está hablando. Además que comenzó a hablar antes de que comenzara esa inflación retórica sobre el tema de la globalización, mucho antes de que eso comenzara, y además con una notable seriedad. Bueno, Wallenstein nació en Nueva York en 1930, hizo sus estudios en Columbia y en Oxford, comenzó trabajando en la Universidad de Columbia, luego en McGill y finalmente en la Universidad del Estado de Nueva York, a donde ha sido el director, un célebre centro que lleva el nombre precisamente de Fernand Braudel, el célebre historiador. En realidad ha continuado con esa línea de investigación, que ha revisado muchas cosas. Ya ven ustedes que hace referencia, claro, a Braudel y a la conceptualización social del tiempo y el trabajo. Bueno, al inicio de su carrera publicó varios trabajos sobre África. En el 74 inició la publicación de los 3 volúmenes de su obra El moderno sistema mundial. Esa es una obra, como les digo, cuya publicación inicia en el 74, muy temprano, muy temprano. Es una obra que ha sido traducida a 10 idiomas, hasta el braille. Es una obra ampliamente difundida. Fue presidente de la Asociación Internacional de Sociología de 1994 a 1998. Y este texto que hemos escogido es un texto que me parece de una notable pertinencia. ¿Por qué? Porque es una reflexión sobre lo que es el presente ligado al pasado de la sociología y de las ciencias sociales, porque su preocupación no es ya la sociología, son las ciencias sociales y los escenarios que él ve precisamente de una especie de reunificación. Esa es su tesis, una de las tesis fuertes que sostiene, pero hace una muy buena revisión de lo que él llama esos desafíos, esos 7 desafíos. Bueno, uno de esos desafíos precisamente dice que sobre el que no se escribe tanto, dice, y que me parece que en una gran osadía, son los trabajos precisamente de un antropólogo sociólogo francés, que es extraordinariamente creativo, imaginativo, que se llama Bruno Latour. Bueno, digamos algo sobre Bruno Latour. Latour es bastante más joven que los anteriores, nació en el 47, no ha llegado a los 60 todavía, ¿verdad? Hizo sus primeros estudios en filosofía. Él nació en Borgoña, en provincia, en Francia, hizo sus estudios en filosofía, recibió la influencia de un filósofo francés que tuvimos acá, una actividad, se llama Michel Serres, que es un pensador interesante, y él en realidad bebió un poco la influencia de Michel Serres. Hizo su doctorado en la Universidad de Tours, Bruno Latour, con una tesis sobre un filósofo francés cristiano
Charles Péguy, que es uno de los inspiradores del movimiento personalista en Francia, pero luego lo que hizo fue dedicarse más bien a la etnología, ¿verdad? Y este es uno que se pasó también haciendo trabajo de campo en África, en Costa de Marfil. Recibió la influencia de un antropólogo francés muy renombrado que estuvo aquí en Costa Rica también, que tuvimos la oportunidad de recibirlo, como ustedes no han tenido la oportunidad cuando ellos vinieron en el momento, que es Marc Ogier. Sí, Marc Ogier, no, pero además, les cuento algo simpático de Marc Ogier, que además es una persona agradabilísima, muy agradable. Bueno, Marc Ogier escribió una novela hace pocos años en Francia, que será hace 3 años en Francia, la publicó en París, y resulta que el personaje central es un académico, un acuerdo, que se escapa de Francia y se viene a vivir a Costa Rica. Eso significa que le causó muy buena impresión su estancia. No, si cuando vino acá, cuando lo invitamos, todo el equipo docente de antropología se tomó una foto con Marc, luego, ¿verdad? Asunto de mal. Bueno, recibió la influencia de Marc Ogier, pero luego se distancia de Marc Ogier, no la tuvo, pero recibió esa influencia. Y luego, después de haber estado en África, decide hacer algo muy novedoso, ¿eh? Es una especie de etnología radicalmente distinta. Se va al laboratorio en los Estados Unidos de un célebre investigador de ciencias básicas, Guillemin, que había tenido el premio Nobel, para hacer una observación de cómo es que se trabaja en un laboratorio con ustedes. Es original. Y entonces desarrolla una línea nueva de reflexión sobre lo que es los estudios de la ciencia. Convierte en objeto lo que no se convierte en objeto, que es esa práctica sagrada, ¿verdad? Que es la producción del saber científico. Bueno, la Arturo en eso fue pionero. Él trabajó con Bulgar, un investigador británico, y él publicó varias cosas. En el 79 la vida de laboratorio, en el 84 los microbios, guerra y paz sobre Pasteur, la sociedad francesa de su época, en el 87 la ciencia en acción, luego en el 91 un libro extraordinariamente polémico, que es el que hace mención sobre todo Wallenstein, que se llama Nunca hemos sido modernos. Nunca hemos sido modernos. Es una tesis muy original. O sea, es decir, Latour es, vamos a decirlo de manera muy simple, es un autor que se puede dar el lujo de hacer su glosario al final de la obra. Su glosario es su pequeño diccionario. ¿Qué entiendo yo por? Entonces, se da ese lujo de resignificar los conceptos. Cuando habla de parlamento, piensan ustedes en el órgano que toma las decisiones en el Estado. No. El parlamento se refiere a la forma en que se ha distinguido lo que es naturaleza de lo que es cultura. La forma convencional en que en nuestra cultura se decide. Entonces, claro, ahí no hay posibilidad de acertar por azar, ¿verdad? Si ustedes piensan en el parlamento, no van a relacionar jamás. O sea, es un tipo de una extraordinaria creatividad y osadía, ¿verdad? Bueno, tanto es así que dicen en sentido estricto la sociología no debería llamarse sociología, sino asociología, pero asociología en el sentido de que debería ocuparse del estudio de las asociaciones. Las asociaciones son las colectividades. El concepto de colectividad tiene un sentido nuevo, que es la forma en que se relacionan los actantes. Toma el concepto de actante de la lingüística y le da un significado nuevo para sustituir el concepto de actor. Pero usted, es extraordinario. Bueno, ya vamos a referirnos al actor, ¿verdad? Porque a mí me parece que es polémico y creativo. Es un autor del que ustedes sin duda van a seguir oyendo hablar. Eso se los aseguro. Yo recuerdo hace unos 25 o 30 años, yo a los estudiantes que leyeran a Bourdieu, decía que Bourdieu ese no era tan famoso, y decía, presten atención, bueno,
me atrevería a decirles con la todo que es alguien al que hay que prestarle atención, porque es extraordinariamente atrevido. Bueno, era hasta hace poco profesor en la Escuela de Minas de París, en el área de Sociología e Innovación. Se pasó trabajando como ingeniero. Tiene una página muy simpática en internet, su página es un viaje imaginario por París y demás. Es un tipo bueno, ya no vamos a seguir, ¿verdad? Ya bastante lo hemos destacado, elogiado, ¿verdad? Bueno, ha sido profesor en Harvard, en Stanford, en Berkeley y también es profesor en la London School of Economics. Bueno, bien, hay un par de autores, bueno, no, podemos hablar de Stephen Simon. Stephen Simon es alguien que se consideraría más bien post-sociólogo, ¿verdad? Se mueve en la línea ya de la post-sociología. ¿Por qué? Porque es el autor que sostiene, es un artículo que tiene 10 años y dice la sociología y las disciplinas están condenadas a muerte. En otras palabras, no hay forma de pensar en la sobrevivencia de las disciplinas como tales. ¿Por qué? Porque están minadas desde el interior. Sus fronteras son fronteras que han sido transgredidas y solo a la fuerza, como están haciendo los norteamericanos con el muro, ¿verdad?, se puede impedir la migración de un lado a otro. O sea, son fronteras realmente formalmente infranqueables, pero constantemente transgredidas. Esa organización disciplinaria es una organización que no tiene futuro. Eso me hace gracia porque en la conferencia que precisamente ustedes han leído de Latour, él se pregunta y dice: en el año 2090 se hablará de antropología en Shanghái. Si creemos que las disciplinas están destinadas a sobrevivir eternamente, pues no, ¿verdad? Usted, discutible. Entonces, por eso es que esta discusión es una discusión provechosa, porque nos remite a lo que ha sido la historia de las disciplinas mismas y a la convencionalidad que inevitablemente subyace por la disciplina. Bueno, Stephen Simon es un típico sociólogo neoyorquino radical, ¿verdad? Es profesor en Nueva York, en Albany, hizo sus estudios en Nueva York y obtuvo su doctorado en la Universidad de Virginia en el 80. Bueno, uno de los sociólogos que mayor importancia ha dado al tema de la posmodernidad y del postestructuralismo, varias obras teóricas sobre la posmodernidad, cultura y sociedad en el 90, el giro posmoderno en el 94, posmodernismo social en el 95, recientemente hace unos pocos años, Más allá del closet, la transformación de la vida lesbiana y gay. Se ha ocupado de temas que no son los temas tradicionales y clásicos de la disciplina, ¿verdad? Bueno, vamos a poner en el centro aquí a Brian Turner y a Chris Royer, porque me parece que son muy ponderados en su análisis y digamos que son bastante críticos frente a algunas de estas orientaciones y frente a algunas de estas tendencias, y más bien ellos reivindican la importancia de lo que ha sido la sociología clásica, que no es posible desconocerla, y que más bien es una fuente viva. Lo que pasa es que no es posible hacer la sociología de la misma manera como hacían los clásicos. Eso lo dicen ellos claramente. Es un análisis muy ponderado. Cuando digo ponderado, digo muy equilibrado, y además tanto Turner como Roger, muy buenos conocedores del pensamiento sociológico contemporáneo, de los autores contemporáneos. Bueno, Brian Turner
y Chris Roger. El primero nació en 1945, hizo sus estudios de sociología en Leeds y enseña actualmente en Cambridge. Enseñó por varios años en Australia. Se emigró a Australia y ya regresó a Gran Bretaña, ¿verdad? Bueno, ya hace años. Se ha dedicado a la sociología de la cultura y a la teoría sociológica. Ha escrito sobre Weber y sobre la sociología clásica, tiene un libro que publicó en 1999. El segundo, Chris Roger, también ha escrito varios libros con Turner en coautoría. Tiene uno muy agudo que se llama Olvidar a Baudrillard. Baudrillard es uno de los sociólogos postmodernos más radicales, un tipo muy interesante, y que había escrito, por eso hay cierta ironía en el título. Baudrillard escribió un libro en un tono muy ácido que se llama Olvidar a Foucault. Entonces ellos escriben después uno que se llama así, Olvidar a Baudrillard. Ustedes no dejan de ser simpático el juego, ¿verdad? Bueno, tienen uno sobre Lyotard también, para que ustedes que conocen bien el pensamiento postmoderno, y en el 2001 publicaron una obra que se llama así, Sociología y Cultura. Bueno, dos autores nos quedan. Es que es una lista esta pródiga. No hay necesidad. Joel Smith y Gilberto Jiménez. ¿Jiménez con qué? Bien, Joel Smith es un autor. Bueno, este texto me ha parecido a mí un texto particularmente interesante. Es un texto que él publicó. ¿Saben ustedes? Este es unas fotocopias ya amarillentas. A mí me da pena sacar, ¿cómo se llama? Textos amarillentos, pero es que este luego se va porque vale la pena. Es un trabajo que fue publicado en el 91, hace un rato ya, pero me sigue pareciendo pertinente, quizás porque lo que él se estaba planteando, vean ustedes, una metodología para la sociología del siglo XXI, ese es el tema que se está planteando. Claro que en el 91 se veía más lejos del siglo XXI. Llevamos ya 6 años del siglo, ¿verdad? Nos parece tan distante. Pero en ese momento, claro, como ustedes lo saben, el cambio de siglo, y quiere decir el cambio de milenio, implicaba una gran expectativa. Y entonces, claro, hubo reflexiones interesantes. El de Gilberto Jiménez también, lo que pasa es que se lo he publicado 3 años después del, ¿cómo se llama?, del cambio, ¿verdad? Pero el título que él le da, ¿a dónde está Gilberto Jiménez? Aquí está. El debate sobre la perspectiva de las ciencias sociales en los umbrales del nuevo milenio. Como aprovechar la circunstancia del cambio de siglo de milenio para preguntarse qué viene, qué hemos hecho y qué viene. Bueno, digamos algunas cosas más sobre Joel Smith. Obtuvo su doctorado en el 54 en la Northwestern University. Ha sido profesor emérito en la Universidad de Durham y ha escrito sobre todo sobre cuestiones metodológicas y sobre medios de comunicación de masas. Esos son sus temas. Para terminar, Gilberto Jiménez nació en Paraguay, es originalmente paraguayo, obtuvo su doctorado en sociología en París y es actualmente profesor investigador en la UNAM, la Autónoma de México, ¿verdad? Se ha ocupado sobre todo de problemas epistemológicos referidos particularmente al análisis del discurso. Tiene un texto que escribió hace muchos años sobre el concepto de ideología, muy interesante, muy sintético. Tiene la particularidad, me parece, de ser un autor muy sintético y muy claro, en ese sentido muy didáctico, muy útil para los efectos clínicos.
Bueno, bien, entonces pasaríamos a oír las respuestas que ustedes han escogido en función del temario que recibieron. A ver, comenzamos. Sobre, vale, la cita dice: la alternativa extendida de la visión del tiempo es que los procesos sociales son atemporales, en el sentido de que lo que explican los eventos son las reglas o los teoremas que se aplican a través del tiempo y el espacio, incluso si en el presente no se pueden explicar todas estas reglas. Desde luego podemos decir que esto constituye el uso prevaleciente dentro de la cultura de la sociología y es lo que usualmente llamamos como positivismo. La pregunta es: ¿cuál es el criterio con respecto a la afirmación de que el positivismo es lo que predomina en la cultura de la sociología? Argumente las razones por las que se encuentra de acuerdo o en desacuerdo. Y como yo ya le dije, la pregunta está mal planteada. El grupo no puede presentar sus criterios sobre la lectura. Daniel, Sí. Daniel es el nombre suyo, ¿verdad? Sí. David, bien. No, yo sabía que era con D. Lo de Segura, sí, ¿verdad? Acepté. Pero lo de David, Diego, ¿verdad? Sí, sabía que era con D. Okay. Bueno, si Diego me decía que en realidad, claro, esa es una pregunta que tiene una debilidad estructural, para decirlo en términos pedantes, ¿verdad? Una debilidad estructural significa que en realidad está mal enfocada. Está mal enfocada de acuerdo con lo que nosotros esperamos de las preguntas para efectos de este cuestionario, ¿verdad? Desde luego que preguntarle a alguien qué piensa usted pues es importante, pero lo que pasa es que aquí no es qué piensa usted, porque para comenzar le decía a Diego, ese es el tema. Pues pasé por David y cómo se llama ahí, Daniel, ¿verdad? ¿Cómo son juntos? Bueno, cuando usted dice ¿qué piensa usted? ¿Quién? Se supone que es el grupo que responde. Entonces, para comenzar ya hay problemas. Vale todos. Además, que no significa necesariamente que esté de acuerdo, ¿verdad? Puede haber un dictamen de mayoría y uno de minoría en la respuesta, que se separan. No tiene sentido. Además, que el objeto del cuestionario es más bien tratar de identificar las debilidades posibles que pueda haber en la argumentación de los textos que están ustedes leyendo. No es que piensan ustedes. No es que no sea importante lo que ustedes piensan, sino que para efectos trabajo que hacemos acá. Bueno, entonces usted da la respuesta que corresponde, ¿verdad? Sí, acorde con lo que hemos dicho. Bueno, a ver, sobre el texto de Wallerstein, que otra pregunta. Adelante. La cita dice: lo que normalmente entendemos por cultura es un set de premisas compartidas, intercambio, que para ser exactos, no todos los miembros de la comunidad ni todo el tiempo, pero la mayoría de los miembros, la mayoría del tiempo, ese intercambio es abierto, pero aún más importante es que es inconscientemente tales premisas son raramente sujeto de discusión. En tal set de premisas la mayoría necesariamente son muy simples e inclusive banales. Yo pienso que las premisas compartidas son descubiertas reveladas, no definidas por quienes nosotros llamamos pensadores históricos. La pregunta dice: explique a los que el autor quiere referirse con cultura de la sociología, digamos las citas anteriores. Claro. Con respecto a Wallerstein. Vean ustedes que Wallerstein propone un concepto, que es el concepto de cultura sociológica, ¿verdad? Esa cultura sociológica, ¿qué es lo que incluía? Lo que él considera principios fundamentales, ¿verdad?, que se han venido enunciando en el quehacer sociológico. ¿Y qué respondieron ustedes? Entonces sigo yo diciéndole, entonces no, ¿verdad? Y la respuesta que ustedes dan, a ver. Bueno, él propone el término así, cultura de la sociología, en donde primero define qué es cultura.
Dice que son premisas compartidas, Sí. que no por todos los miembros, pero sí por la mayoría. Sí. Luego dice, dentro de un campo, ¿verdad? Luego dice que esas premisas simples son compartidas por muchos sociólogos, pero no por todos, que ya es sociología. Eso es muy importante porque vean ustedes que aquí surge una duda. Hay un concepto equivalente para los que han llevado o van a llevar el curso de teoría sociológica francesa. Hay un concepto equivalente que enunciaron Bourdieu, Passeron, Chamboredon en el oficio social, que es el concepto de teoría del conocimiento sociológico. Es un concepto equivalente. El concepto de teoría del conocimiento sociológico se supone que son equivalentes, aunque tienen sus diferencias. Vamos a precisar. Equivalentes porque se supone que son conceptos centrales de la disciplina. Conceptos centrales de la disciplina para producir saber en la disciplina. Reglas centrales de producción de saber en la disciplina. Por eso es que así lo consideran Bourdieu y Passeron. Reglas que permiten la producción del saber. Toda disciplina, y Foucault más que nadie lo subrayó, implica reglas que permiten producir saber, ¿verdad? Cuando decimos que alguien está en esa disciplina, cuando conoce las reglas y las pone en práctica, ¿verdad? Hace lo que hay que hacer como sociólogo, como antropólogo. Bueno, pero hay una objeción posible, claro, a Bourdieu y Passeron, y que de paso podría también hacerse a Wallenstein, cuando él dice que son compartidas parcialmente, no totalmente. Muy prudente en eso, parcialmente, no totalmente, no completamente, y no todo el tiempo, no todo el tiempo además. Pero, claro, el problema es que son principios que no son fácilmente reconciliables entre sí. Ese es el problema. Pero, claro, el panteón de Wallenstein, por eso hago relación al concepto de teoría del conocimiento sociológico en Bourdieu y Passeron, el panteón, los clásicos, los inmortales en la disciplina, ¿verdad? Son los mismos. Durkheim, Weber y Marx. Ahora, claro, son los tres, es un trío terrible, ¿verdad? Es un trío terrible. Bueno, ese trío, claro, estuvo con frecuencia en franco desacuerdo. El problema es en qué coinciden para hablar de que son reconciliables entre sí. Pero este es el problema. Pero lo que quiere subrayar, en todo caso, Wallenstein, no es ingresar en el supuesto de una especie de acuerdo implícito entre los clásicos, sino que hay principios que son principios que están ahí presentes y que han tenido una gran influencia. Bueno, sí, eso era lo único que quiero decir. A ver. Que las premisas dicen que son descubiertas por los pensadores, Durkheim, Marx y Weber, y en esos son los que se basa la cultura de la sociología, y él después desarrolla lo que son los tres principios, que los precisa el de Durkheim como aporte central, la inteligibilidad del mundo social. Inteligibilidad, lo que quiere decir Durkheim es que hay una estructura cognoscible en lo que es la vida social, cognoscible. En otras palabras, claro, dirán ustedes, racionalista este Durkheim, y añadiríamos racionalista confeso. Si algo aceptaría yo, dice Durkheim, es el calificativo de racionalista. Y parecería decir, y a mucha honra. ¿Explico? Racionalista, sin duda alguna, claro. O sea, creemos que es posible conocer mediante la razón el mundo social, porque el mundo social tiene una lógica, una racionalidad, que es lo que permite que lo conozcamos mediante la razón. Ese es el primer principio. Luego, dice
Marx tiene un segundo principio, que es el principio de la dominación y del conflicto. Él lo simplifica, suponer una jerarquización, una dominación y un conflicto. Y un conflicto con frecuencia antagónico. Eso se le debe a Marx, ¿cómo no? La historia hasta nuestros días ha sido la historia de la lucha de clases. Ustedes. Clases, pero no clases simplemente estructuradas, sino clases en conflicto. Eso es lo novedoso el concepto de clase en Marx. O sea, decir que podemos encontrar categorías, estratos, pues sí, eso no era novedoso. Lo novedoso era decir que además estaban en conflicto. Pero la novedad de Marx se complementa con la novedad de Weber, que se denuncia el tercer principio. El tercer principio es el principio de la legitimación. En otras palabras, sí es cierto, hay conflictos, y con frecuencia conflictos antagónicos, pero hay arreglos también y hay aceptación de la situación de dominación. Aunque nos resulte a veces extraño, pero es así. Hay situaciones de dominación que resultan aceptables por parte de los que dominan y por parte de los que son dominados. Bueno, esos tres principios son principios que han estado presentes en eso que llamamos la cultura sociológica. Es extraordinariamente ordenado el desarrollo. Punto primero, caracterizar esas premisas. Punto segundo, caracterizar los desafíos que le parecen más importantes. 7 desafíos, ¿sabes? Como los 7, eran 7 los caballeros del Apocalipsis, ¿verdad? 7, y luego, ¿cuáles son los retos? Y el texto se llama así: herencia de la sociología y promesas de la ciencia social. Presten atención ustedes a los títulos de los autores de peso, porque se los piensan los títulos. Las palabras están cuidadosamente escogidas. Herencia de la sociología y promesa de la ciencia social. Que el futuro de la sociología y de las otras disciplinas está en una categoría más amplia que se llama ciencia social. Es la crisis, como les decía. Primero, la necesidad de aproximar de nuevo las ciencias sociales a las humanidades. Y segundo, aproximar aún más las disciplinas de las ciencias sociales entre sí. Ese es el reto, el gran reto. Bueno, bien, muy bien. Bueno, era Mora, Mauricio, Juan Carlos. Es que era momentico, yo tengo una memoria pero patética. Sí, es que son 2 Moras, en el mismo grupo además. Juan Carlos y Mauricio. Ese forma que me confunda yo con los nombres al final del curso, ¿verdad? Pero ustedes sabrán disculpar. Bueno, bien. A ver, ¿qué otra pregunta? ¿Qué otra respuesta? Escogida por ustedes. Sí, a ver. La pregunta dice así: es de Gertz. La cita es: estudios sobre discordancias étnicas. Ay, no. Perdón, profe, es que como no la pusieron tanto, como cortada porque es muy grande. Sí. Entonces mejor la leo por acá. Estudios sobre discordancias étnicas, sobre identidades transnacionales, sobre violencia colectiva, sobre migración, sobre refugiados y minorías intrusas, sobre nacionalismo, sobre separatismo, sobre ciudadanía cívica y cultural, y sobre la operación de instituciones supranacionales y cuasi gubernamentales. Estudios que hace pocos años no fueron pensados como una parte de la esfera de la antropología, están ahora apareciendo en todas partes. Existen trabajos y muy buenos sobre el negocio de la publicidad en Sri Lanka, sobre la televisión en la India, sobre las concepciones legales dentro del Islam, sobre los tratados mundiales en sushi,
sobre las implicaciones políticas de las creencias en brujería en Sudáfrica. En cuanto a mí, he estado envuelto directamente en todo esto. En cuanto a la conexión con la paradoja real o por el contrario, el incremento simultáneo en el cosmopolitanismo y el parroquialismo que acabo de mencionar, con aquello que llamé en algunas lecturas que tuve en Viena y hace algunos años, y espero pronto se expanda, el mundo en pedazos, ¿verdad? Sí, es una expresión de Goethe que es muy, digámoslo así, muy impactante, ¿ah? El mundo en pedazos. ¿En qué sentido en pedazos? Bueno, fragmentación terrible, ¿ah? Reaparición de localismos y a su vez corrientes unificadoras en niveles distintos, de las comunicaciones, de las inversiones, de ustedes. Ese mundo trastocado, ¿ah? Trastocado, en pedazos suena terrible, ¿verdad? A ver. Pregunta así. Explique cómo la antropología como ciencia social cambia su interés investigativo influenciada por los eventos históricos que acontecen en el mundo. Por ejemplo, para esta época, Gertz menciona a la globalización como interés de estudio. Lo que, digamos, Gertz explica en la lectura es que sí, es cierto, cada hito histórico hace que la cultura, que la antropología, tome su propio rumbo. Por lo menos, por ejemplo, cuando la antropología empezó con la idea de que había que estudiar a todas las culturas exóticas porque se iban a extinguir. Esa era la idea que habían hecho los antropólogos. Entonces había que salir al campo y ir a las islas de Polinesia, las Polinesias y todo esto, para empezar a hacer todas esas culturas que supuestamente no iban a llegar más allá. Como en cierta forma la globalización que ya se estaba sintiendo muy pequeña, pero sí ya sentían que no se iban a acaparar la forma occidental a estas culturas. Luego en la Segunda Guerra Mundial también influenció mucho lo que es la antropología norteamericana, porque el gobierno utilizó antropólogos y los antropólogos por sentido nacionalista se entraron en este juego de estudiar culturas que eran como las japonesas y las rusas, que eran los con los que estaban en conflicto, para saber por qué actuaban de esa forma y por qué tenían ciertos patrones de conducta. Y entonces se vieron empleados ahí Margaret Mead y Ruth Benedict y también Boas, y salieron todos estos estudios sobre los rusos, que los rusos eran súper ordenados y tenían esa forma de ser tan fuertes, porque cuando eran bebés los amarraban. Y luego que los japoneses eran ordenados y anales por la educación que les daban chiquititos. Entonces todo esto también surgió a costas de la Segunda Guerra Mundial, pero claro, todos estos estudios les falta referencia porque estaban hechos con las personas que emigraron de Rusia y de Japón y estaban en Estados Unidos instaladas, entonces obviamente ya habían perdido ciertos rasgos. Ahora, el arranque Estíbaliz, esta reflexión que está haciendo, que intenta una periodización, digámoslo así, muy general, muy general y simpática, porque la última etapa de la periodización es ahora. Dice, ¿cuándo comienza ahora? Ustedes, él mismo se pregunta, ¿en qué momento podemos hablar de un cambio que es el que nos ha volcado en la actualidad? Es un poco como Kant, que reflexionaba sobre la actualidad y dice, a ver, ¿qué es lo que ha implicado un gran cambio ahora? Eso es lo que se pregunta Kant, ¿verdad? Pues eso se lo está preguntando también Clifford Geertz. Dice, podría ser septiembre, ¿verdad? El 11 de septiembre. Sí, porque por las consecuencias que ha tenido. Por las consecuencias además que ha tenido. Un gran cambio, ¿verdad? Lo que ha venido aconteciendo para hablar de ahora. Pero él comienza a hablar, ¿verdad?, de cuando él era estudiante, en los 50, después de la guerra. Se estaba hablando más bien ese periodo, inmediatamente del periodo, pero después de la guerra, en los 50, él comienza a estudiar en... La parte de posguerra. La parte de posguerra. Exactamente. O sea, por ese periodo, ¿con quiénes trabajó él? Que le rinde tributo, o sea, con Frank Procon. Procon dice que es probablemente, eso sería importante a los estudiantes de sociología,
que le prestaran atención a esa observación. Dice, Clockman escribe probablemente la mejor introducción a la sociología que se ha escrito, Mirror for Man. Nosotros lo leímos cuando éramos estudiantes. Cuando estábamos comenzando la carrera nuestra de sociología, en el curso de antropología, yo me acuerdo de ese libro, que solamente está traducido por siglo XXI hace muchos años. Es un extraordinario ese de Clockman. Él participa en un proyecto que tiene Clockman y Kreber, creo que son una recopilación y análisis de todas las definiciones de cultura que se han dado. Eso fue el asistente. Por eso, contribuir a la recopilación. Fueron cientos de definiciones que analizaron, ¿verdad? Ese es, digamos, el inicio. Luego se va. Tiene ese rito de iniciación, ¿verdad? Se va a Howard, se va a Bali. Voy a hacer un comentario que me parece que es, o sea, revela la extraordinaria imaginación. Cuando yo estudiaba sociología, cuando iniciaba mi carrera de sociología, en uno de los cursos de antropología cultural que llevamos antropología cultural, resulta que pedía una observación hipográfica muy delimitada sobre una práctica cultural nuestra. Bueno, estaba trabajando en ese momento muy joven, ¿no? Estaba trabajando en el centro regional de San Ramón. Y entonces, bueno, la práctica, que es una práctica de larga historia en este país, en cierto sector, las tareas legales. ¿Cómo que? A eso voy. Bueno, y yo escogí, y entonces me fui a una gallera que se llamaba, creo que Gallera el Gallito. No me acuerdo, ¿ah? Bueno, y yo me sentía un gran antropólogo, recogiendo todas las observaciones y viendo qué decían en relación con los gallos, y que el pinto, y que suelta el pinto, y que qué hacían, que lo escupían, y no sé qué, yo todo lo anotaba. Y claro, después de ver lo que él hizo, porque él con su esposa se metió, y hasta tuvo que salir corriendo, ¿por qué? Porque resulta que como era prohibida la práctica, pues entonces tuvo que salir. Yo me imagino, el típico norteamericano y ¿verdad? Un poco desubicado corriendo, ¿verdad? Porque resulta, no, ahora hay que irse. Bueno, pero ¿qué es? Digo, lo que yo no vi. Yo anotaba, y el gallo y el pino, yo creí que se trataba de sí, de gallos. ¿Y qué fue lo que dio que los que peleaban no eran los gallos, eran los dueños de los gallos? Cara, así de sencillo. Esa es la diferencia entre la trivialidad y la imaginación. ¿Verdad? Ese fin, frente a la figura de Gertrude, no es que voy a sentir un complejo, ¿verdad? Terrible, ¿no? Pero es evidente que a mis 20 y el resto de años me estaba viendo yo, me estaba pasando de lejos a lo que era realmente interesante. Como a través de un gallo había un enfrentamiento, que había conflictos que se expresaban en el gallo, que eran conflictos de orden social, cultural. Yo veía solo gallos. Gertz, consecuente, estaba viendo en los gallos signos que remitían a los propietarios de los gallos. Bueno, muy bien, Steven. Entonces, para seguir, que ya después de Black dice que en esta época, lo que menciona Gertz de la globalización, entonces él es cuando hace, se refiere después del 11 de septiembre, ¿Sí? Que para él fue un hito. Entonces él dice que ya los antropólogos sabieron y se dieron cuenta que habían, de cierta forma, culturas que se habían olvidado, pero estaban ahí, pero tal vez por la rama que les dio de lo urbano, lo campesino y eso, o sea, tal vez se habían dejado de lo que era la religión, de lo que eran todos estos fenómenos que estaban pasando con el mundo, y junto con la globalización hicieron todo un conglomerado que es fascinante, que hay que estudiarlo. Eso es lo que dice Gertz, que es lo nuevo, lo de la hora. Exacto. Él termina con una reflexión que el asistente que hizo la traducción,
ese momento, que me ha dado tú me dice, en realidad no es fácil traducir esto, efectivamente no era fácil traducir. Es que, ¿qué es eso que dice en realidad que los antropólogos deben ser como zorros? Deben tener la astucia de los zorros. Usted tiene el texto ahí, ¿no? Sí. Lea esas últimas frases, porque son frases muy, digámoslo así, muy cargadas de sentido, ¿ah? Muy cargadas de sentido. Y ya que me dicen ustedes que murió el mes pasado, ¿verdad? Entonces pues evoquemos un poco esa reflexión, ¿ah? Sobre que es además algo extraordinariamente sentido en Goethe. Dice, para los que vienen, para los que siguen, ¿ah? Hay una cierta despedida en el texto. Es interesante. Por favor. Los antropólogos van a tener que trabajar bajo condiciones aún menos ordenadas, estructuradas y predecibles, y aún menos susceptibles de reducciones morales e ideológicas y rápidos arreglos políticos. De aquellos bajo los cuales yo trabajé, que espero haber demostrado eran ya lo suficiente regulares. Un carácter de zorro innato. Hay genes para eso. Carácter de zorro innato. Carácter de zorro innato. Sí. Hay un gene para eso, junto a la inquietud, el carácter evasivo y un apasionado disgusto por las personas irritables. Esto me parece el hábitat natural de la antropología cultural, social, simbólica e interpretativa. Tiempos interesantes, una profesión constante, envidia a aquellos a punto de heredar. Qué bonito, ¿no? Envidio a aquellos. Aquellos son ustedes, ¿no? Envidio a aquellos a punto de heredar. Envidiarse en un lenguaje coloquial, a punto de tirar la toalla. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo Goethe. Por eso les digo que sin duda alguna es particularmente pertinente ese gimnasio. Sin duda alguna. Bueno, bien. ¿Hay alguna otra cosa de Goethe? Sí, ustedes tienen. Bueno, es que Goethe ustedes lo leen, evidentemente. Entonces, claro, bueno. Muy bien. No, está bien, ¿ah? Pero que tiene que leer a otros autores también aquí, así que ya no. Está bien, ¿ah? Que tenga sus ventajas. Bien, muy bien. Adelante. La cita es la siguiente. A nivel de la historia mundial, he estado invocando a lo largo del ensayo como un origen activo. Los mayores desarrollos son, por supuesto, el fin de la Guerra Fría, la disolución del sistema internacional bipolar y la emergencia de un sistema, si se puede llamar un sistema, que vienen a aparecer más cada día como una extraña combinación paradójica de interdependencia global, lujo de capital, multinacionales, zonas de tratados comerciales, la NET, y de provincialismos étnicos, religiosos y otros intensamente parroquiales. Es el más grande de los antropólogos de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, ustedes lo saben por tristes tópicos que Levi-Strauss se introduce de la selva amazónica. Su buen rato. Bien, dice, rodeado de gente, dice Levi-Strauss, que todo lo que tenía era lo que cargaba. Esa era toda su pobreza, en términos nuestros, extrema. Todo lo que tenían era lo que cargaba. Bueno, Goethe se va a Java, a Bali, ¿verdad? Y ahí se queda su rato. Uno de los más polémicos, que no sé si han oído hablar ustedes de Philippe de Colas, que es un antropólogo más o menos contemporáneo de Bruno Latour, y está en esa misma línea. Él tiene la cátedra en el Colegio de Francia. La conferencia de Bruno Latour es en la cátedra de Philippe de Colas, y él hace referencia. Philippe de Colas acaba de publicar hace unos meses un libro extraordinario, está en la misma línea polémica de Latour, que se llama Más allá de la naturaleza y de la cultura. Se llama el libro, hace unos pocos meses. Bueno, de Colas es discípulo de Levi-Strauss.
dedicó la tesis de Luis, y muy influido por el Luis. Igual, se fue a meter a la selva amazónica con la esposa en los jíbaros, en una de las culturas de los jíbaros. Es más simpático, dice: yo les aconsejo a mis estudiantes que lleven bolitas de vidrio, porque los impresiona mucho. Eso produce una buena recepción, porque hay que ganarse la confianza. Cuando llegamos ahí, el recibimiento era un recibimiento horriblemente desconfiado. Fue alrededor del mes y medio que nos aceptaron, y nos llevó muchos meses aprender la lengua. Bueno, pero ¿qué quiero decir? Que estos que han reflexionado mucho desde la antropología sobre lo que está ocurriendo globalmente, ¿quién como le he visto vos para hacerlo? Gertz, Nicolás, se han pasado su buen rato conociendo esas culturas sagradas. ¿Explico? Yo diría que estos lo han hecho. Ese ha sido su inicio como antropólogo. ¿Explico? O sea que evidentemente olvidar eso es olvidar algo que me parece importante. ¿Explico? O sea, es decir, es una consecuencia que puede derivarse de lo que ha sido la experiencia de estos grandes sociólogos, ¿verdad? Que incluso para plantearse en términos más cosmopolitas, como lo hace Gertz, ¿verdad?, como lo hizo Listos también, ¿verdad?, de una perspectiva muy amplia, bueno, han tenido que conocer lo local de una manera profunda, a fondo. Y bueno, veanla tú lo hizo también, estuvo en Coste Martín antes de estar en el laboratorio del Premio Nobel en California, ¿verdad? Se la han sudado, han tenido que pasar muchas incomodidades. Digo que esa es una de las enseñanzas que hay que sacar. Y luego, claro, un reconocimiento extraordinario. Todos estos, ¿verdad?, pero han tenido que sudársela, Los jóvenes se la sudaron bastante. Cuando yo me puse yo a sacar moralidad, para los antropólogos, los sociólogos también, Bueno, bien. ¿Qué otra pregunta y qué otra respuesta? ¿Qué otra pregunta y qué otra? Sobre Gertz, cubrimos a Gertz. Bien. ¿Quién seguiría? A ver. Sobre Roger Turner, sí. Y la cita dice lo siguiente: proponemos que la sociología decorativa privilegia la politización y la estatización sobre lo que denominamos desprendimiento en el análisis de la interacción humana. La pregunta dice lo siguiente: partiendo del cambio que tuvo lo cultural en el postmodernismo, ¿cuál es el desarrollo de la sociología decorativa? Bueno, personalmente no encuentro mucha relación. A ver, Verónica, ¿qué entienden los autores por sociología decorativa? Ese es un concepto que ellos están elaborando ahí en este artículo, ¿verdad? Si ustedes van a buscar en un diccionario de sociología una definición de sociología decorativa, no se la van a encontrar, porque ese es el significado que le están dando ellos ahí, ¿verdad? ¿A qué se están refiriendo cuando hablan de sociología decorativa? Bueno, más o menos lo que entiendo, a ver, la verdad que no es significado. Eso se trata. Dice que bueno, tiene que ver con lo que son análisis culturales, todo eso, pero que el científico no se que sigue sus valores, pero que digamos que hay que comprender que él tiene influencia sobre su medio y todo, bueno, que el medio le influye, pero que sin embargo no tiene que tiene que tratar de darlo tratar de aplicar ese desprendimiento que ellos dicen para no politizar la ¿cómo se llama? La interpretación, porque si entiendo más o menos lo que una de las críticas que le hacen a la sociología decorativa es que está politizada y estetizada. Entonces es más o menos como eso. Sí, lo de estetizada y politizada, esa es una crítica
que los autores le hacen a esta sociología decorativa. Pero, ¿qué es lo que caracteriza? ¿Cómo podríamos resumir brevemente la caracterización de esa sociología decorativa? ¿Cuál es el rasgo para ellos central de esa sociología decorativa? Lo de decorativa viene por lo de estetizada, ¿verdad? O sea, sonora, atractiva, ¿verdad? Culturalizada. Pero en su culturalización prescinde de lo social. O más bien, reduce lo social a lo cultural. Y al final de cuentas su énfasis está en el lenguaje. Es la crítica que él está haciendo, ¿verdad? Dicen los autores, esto es algo que me parece importante, porque cuando hablan de la importancia de los clásicos, dicen, si ustedes toman a un autor como Durkheim, por ejemplo, cuando analiza un fenómeno muy particular, que es el fenómeno de la solidaridad, y distingue la solidaridad mecánica de la solidaridad orgánica, una solidaridad fundada, la mecánica en la similitud y la orgánica en la diferencia. Hay un fenómeno de base que Durkheim incluso lo encuentra incómodo, es tan distante como esto, que tiene que ver con un fenómeno objetivo, identificable claramente, que es una variación en la densidad de la población, el desarrollo del espacio urbano, la aparición de las grandes ciudades en Europa, hace que la densidad, el número de personas por unidad espacial, se incremente y se promueva una mayor cercanía física. Usted, Durkheim cifra la explicación de ese cambio, que tiene que ver con la solidaridad y que tiene que ver con lo cultural, con las formas organizativas, con las formas religiosas. Explico, en un fenómeno de base social. Las migraciones, la urbanización, la industrialización son fenómenos de orden socioeconómico de ustedes, que hacen posible ese desarrollo. Desconocer eso, quedarse nada más con un trabajo extraordinario de Durkheim, que es el trabajo sobre las formas elementales de la vida religiosa, por ejemplo, sería desconocer la importancia que Durkheim daba a esos fenómenos de orden estrictamente social. ¿Me explico? Entonces, la crítica que ellos están haciendo es que con frecuencia esta línea que estetiza lo social para convertirlo exclusivamente en cultural, desconoce por un lado formas de lo social que pueden estar en la base de lo cultural, y segundo, localiza, en el sentido de que convierte el local de tal manera su objeto que realmente lo descontextualiza y no le presta atención a la dimensión histórica. Lo que ellos están señalando, la importancia de recobrar lo social y de recobrar lo histórico. Entonces, claro, frente a algunos autores muy creativos, se refieren a lo que fue el desarrollo de la escuela de Birmingham, ¿verdad?, que desarrolló con una frondosidad extraordinaria los cultural studies, ¿verdad?, desde los años 70, estudios culturales, ustedes, sin ellos, claro, fue una coloración. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que tantas cosas han venido aconteciendo en los últimos años, ¿verdad?, que había una tal cantidad de ilusiones ahí, que lo que hay que volver a ver es qué es lo que ha pasado, es conocer los últimos acontecimientos, qué es lo que ha ocurrido. ¿Me explico? Entonces hay como un esfuerzo a la reflexión sobre lo que se ha venido haciendo, y de una manera crítica, porque las críticas que ellos
procesos avanzan son críticas, estamos bastante calientes, no se andan con cuento para hacer su crítica. Por ejemplo, sobre el feminismo dicen algo duro, dicen ha habido una especie de fosilización de lo que es el pensamiento feminista, ¿verdad? Que arrancó con una gran vitalidad. Bueno, explico, o sea, es decir, son bastante abiertos en su crítica, no se andan con cuentos, ¿verdad? No los van a acusar de falocráticos por hacer esa crítica. Ustedes. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el análisis es un análisis interesante. Sí. ¿Qué era lo que usted quería añadir, Verónica? Bueno, la verdad yo no encontré mucha relación entre lo que es la cita y la pregunta. A ver. Porque la pregunta dice cuál es el desarrollo de la sociología decorativa. Independientemente de eso, decía que, bueno, partiendo del cambio que tuvo la cultura en el postmodernismo, ¿cuál es el desarrollo de la...? Bueno, pero ellos sí hacen referencia, por ejemplo, a los trabajos de un célebre investigador de origen jamaiquino. ¿Quién es? Citan aquí. ¿Perdón? ¿Cuál es el investigador jamaiquino que se incorporó a la vida académica británica, que lo pone como uno de los mejores exponentes de esa línea de la escuela de Birmingham? Bueno, nombran varios, pero en realidad no tengo la menor idea. Stuart Hall, ¿verdad? Lo menciona. Es uno de los que aparece mencionado. O sea, hay varios autores ahí mencionados en los que señalan además la influencia que han recibido de autores como Gramsci y demás, ¿verdad? Es decir, es un análisis, digo, un balance interesante. Bueno, primero lo de, digamos, como la pregunta decía, partiendo del cambio de todo lo cultural en el postmodernismo, entonces me pareció importante, bueno, mencionar en el postmodernismo la importancia que tuvo el colapso del marxismo, que lo mencionan ellos, el replanteamiento del feminismo, y lo que usted dijo, la fosilización y demás, que vinieron a plantear lo que es la muerte del sujeto, la cultura significante, el método del desconstructivismo, entre otras cosas. Entonces, con este postmodernismo lo que plantea es una ruptura ontológica y epistemológica de lo que son los estudios culturales. Que una de las características es que niega los límites alrededor de la subjetividad humana y que realiza una politización de la lectura de la cultura, y que además de todo, para terminar, exagera la estetización de la vida cotidiana. Entonces, sobre este marco, pues dice cuál es el desarrollo de la sociología decorativa. A mí me parece que, bueno, que en cuanto a lo que es politización, lo que mencionan ellos es que bueno, que está bastante politizada, pero que además de todo no posee una agenda política definida o sostenida, y que desarrollar una política detallada sería el tomar una posición y por lo tanto retar el compromiso con el relativismo, que en teoría tiene que tener lo cultural, y que la orientación estética está muy fusionada con lo que es la politización, y que tiene que ver con eso, digamos, con verlo todo así como lo que usted dijo, digamos, como restarle. ¿Cuál es el concepto que ellos desarrollan como actitud alternativa frente a lo que ha sido la implicación en esa línea de la sociología decorativa? ¿Cuál es la actitud que ellos pregonan como una actitud sana, que me parece contradictoria en los términos? A ver, los que leyeron el artículo, ¿verdad? Los que leyeron el artículo, ¿de qué hablan? ¿Será sobre el compromiso desprendido? Exacto. O sea, compromiso, una implicación distanciada. Ese concepto de distanciamiento es un concepto que tiene su origen en la reflexión brechtiana. Es Bertolt Brecht el que subraya la importancia del distanciamiento. ¿Qué es el distanciamiento? No quedar sumergido en el acontecimiento, sino ser capaz de estar ahí, pero ser capaz también de tomar distancia crítica. La crítica es distante, ¿verdad? La crítica significa que yo puedo distanciarme sin dejar de estar ahí, sin dejar de reconocer lo que está aconteciendo, ¿verdad? ¿Usted?
compromiso, distanciado, compromiso, ¿cuál fue la traducción que hizo? Desprendido. Desprendido en ese sentido, ¿verdad? No interesado, no subordinado, sino ser capaz de decir su propia palabra, ¿eh? Frente a eso. Bueno, bien, a ver, sí. Yo me quedé perdida en la sociología colectiva. A ver, o sea, ¿qué entiende por sociología colectiva? ¿Qué es lo que pretende agrupar? Lo que pretende agrupar es, digámoslo así, la reducción de la sociología a los estudios culturales. O sea, o sea, él más bien le señala una debilidad histórica a esos estudios, por ser demasiado locales, ¿verdad? Y por perder de vista una perspectiva más referida a lo que los ha hecho posibles desde el punto de vista de la historia misma. ¿Me explico? Pero la crítica mayor, como les decía, es reducir lo social a lo cultural. ¿Qué significa reducir lo social a lo cultural? Desconocer, por ejemplo, lo económico, desconocer lo político, ¿verdad? Desconocerlo. Yo no quiero decir que haya que retomar una imagen, digámoslo así, de subordinación de lo cultural frente a lo económico, por ejemplo. Pero una cosa es no verlo como determinante, y aunque sea en última instancia, y otra cosa es no verlo. ¿Sí? O sea, excluir de lo social, lo económico y lo político como tal, para reducirlo a lo cultural. Eso es lo que ellos llaman decorativo. ¿Decorativo por qué? Porque es sonoro, agradable, atractivo, ¿verdad? Decorativo es en ese sentido que ellos saben. Pero dicen además, políticamente tampoco es tan efectivo como creen que lo es quienes lo practican. Es una crítica fuerte, ¿eh? Es una crítica en una retórica muy británica, ¿verdad? En que se sueltan cosas muy fuertes, pero de una manera muy pausada, ¿verdad? Entonces parece que no están diciendo nada fuerte, ¿verdad? Y están diciendo cosas fuertes, sin duda alguna. Bien, bueno, a ver, seguimos con Turner, o ya las que quedan las responden por escrito. ¿A qué otro autor pasamos? Latour, caray. ¿Ah? El punto fundamental de esta situación clásica, o más bien moderna, es que la afirmación de la multiplicidad en el fondo implicaba muy poco y no se ocupaba de lo verdaderamente esencial, no tenía anclaje ontológico duradero. La pregunta dice, explique desde el autor la diferencia entre situación clásica y la moderna. Bueno, ahí la cita empieza como cortada, porque habla de una situación que no sabemos cuál es, ¿verdad? Entonces, el autor empieza hablando de que hace 30 años la antropología social o cultural se ocupaba de las culturas y la antropología física o biológica de la naturaleza. Entonces él habla de cómo ha ido cambiando esto, porque igual este autor, él se refiere a la, digamos, no habla de modernidad propiamente dicha, porque él dice que no existe la modernidad, sino de la relación entre... No, que hizo una imagen simpática, pero ustedes, quien hizo la traducción de este texto, es un texto relativamente reciente, un asistente que tenía el francés como lengua materna prácticamente, o sea que es la antropología, Tania Cuevas. Y Tania, que había hecho otras traducciones, me dice, no, esta es la más difícil, esta historia, ese Latour se las trae, y es cierto, es cierto que se las trae. El título mismo hace referencia a retirar la modernidad. Pero cuando habla del retiro de la modernidad, le da un sentido muy preciso. ¿Cuál es el sentido preciso que le da? Cuando dice, habría que retirar la modernidad. La imagen analógica que él utiliza es así como
una empresa que lanzó un producto al mercado y que debe retirarlo. Debe recoger recientemente una empresa que había comercializado el acetaminofén. Parece que tuvo que retirar no sé cuántas millones de cápsulas, ¿verdad? Porque parece que tenían algunos residuos metálicos. Bueno, eso es retirar del mercado. Retirar del mercado es recogerlo, ¿verdad? Dice, esta historia de la modernidad deberíamos retirarla. ¿Por qué? ¿Por qué? Y él hace la ocasión a ese librito que publicó hace ya sus años, que está traducido al español, que es un libro realmente interesante, y dice, se llama Nunca hemos sido modernos. Por esa razón, porque nunca hemos sido modernos. Dice que los modernos hemos sido muy contradictorios, siempre hacemos lo contrario de lo que decimos, ¿verdad? Y entonces, claro, decimos que hemos sido modernos, pero no lo hemos sido, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no hemos sido modernos? A ver, le pregunto a usted esa brutal pregunta. Es una pregunta difícil, ¿ah? Sí, pero ¿por qué le parece a usted que la Biblia dice que no hemos sido modernos y que hay que retirar la modernidad? Porque lo que se produce son cambios, digamos. No hay una relación entre, por decirlo así, entre naturaleza. Va bien, por ahí. Va bien. Ese es el meollo del asunto. La modernidad ha implicado una distinción radical y con frecuencia opuesta entre qué dos términos. Naturaleza y sociedad. No, naturaleza y cultura. El sondeo que él hace es interesante porque dice esa oposición naturaleza y sociedad es anterior. El primero que habla de lo social, aunque esté adjetivado ahí, ¿verdad? Es Rousseau, en el contrato social. Ustedes, el contrato social marca precisamente una distinción tajante entre lo que era la vida en naturaleza y lo que es la vida social. Ustedes, ahí está opuesto. Pero esta oposición naturaleza-cultura es más reciente, data del siglo XIX, inicio del XX. Los neokantianos, de Colá dice Riquet, pero en realidad yo no diría que solo Riquet, los neokantianos, Windelband y Dilthey sobre todo. Dilthey hace esa oposición tajante entre la naturaleza y la cultura. Y dice, vean ustedes que esta argumentación es una argumentación muy rica, dice, la gran variante que damos es después de haber hecho esa gran ruptura, naturaleza-cultura, decir que la cultura no es una, decir que la cultura es múltiple, descubrimos la diversidad cultural, pero ¿qué subyace ahí? Eso es lo que me parece particularmente interesante, ¿verdad? El concepto de unicidad de la naturaleza. Por eso es que dice, la antropología ha sido, ¿cuál es el adjetivo que le da? Asimétrica. ¿Por qué asimétrica? Porque ha hablado de diversidad cultural, pero ha hablado de unicidad de la naturaleza. ¿Y quién dice que hay una sola naturaleza? ¿Ven ustedes? Ese es el problema interesante. La representación de la naturaleza, la realidad de la naturaleza. Y Descola hace una tipología interesante. Dice, hemos creído que esa oposición naturaleza-cultura es universal. Pues no, no es universal. No es universal. Lo que creo yo que es universal, dice Descola, muy cerca del Arturo, es la distinción entre fisicalidad e interioridad. Eso sí lo observamos en los conflictos. Lo físico y lo interno. Pero es que no necesariamente coinciden naturaleza y cultura con lo físico y con lo interior. ¿Ven ustedes? Entonces, desde ese punto de vista, es una reflexión nueva sobre el tema de la relación entre eso que hemos llamado naturaleza y la cultura.
y la tesis de Latour, es que en realidad hemos excluido a eso que llamamos naturaleza del mundo de los actores. Creemos que los actores somos humanos nada más. Pues no, dice. Hay no humanos que actúan y que producen cambios, y esos cambios son registrables. Llamémoslos actantes, para utilizar un término de la lingüística. ¿Qué es un actante? Alguien que actúa, que no sabemos si es humano o no humano, pero que actúa. Dice de Colás, muy simpático, dice, cuando yo estaba dando la conferencia en la presentación del libro, que acaba de publicar hace unos meses, dice, yo ponía, por ejemplo, que en realidad, ¿por qué somos contradictorios los modernos? Porque excluimos a los humanos del mundo de los actantes, pero sin embargo los tratamos en la práctica como si fueran actantes. Se descompone a alguien el automóvil y responsabiliza al automóvil, lo patea, le hace cosas horribles. Y dice, y yo ponía el ejemplo de la señora que le hablaba al gato. Y llega una de las asistentes, dice, a la charla y le dice, mire, y no solo a los gatos, a las plantas también. O sea, ¿qué significa eso? Significa que en realidad, en la práctica estamos claros. El mundo de la cultura es un mundo que no tiene que ver nada con el mundo de la naturaleza. ¿O por qué usted que le habla al gato? ¿Usted cree que el gato le entiende lo que usted le está diciendo? ¿Y por qué le habla a las plantas? ¿Qué le entiende lo que dice? Dice, estos modelos son bien contradictorios. Es ahí que él habla de esa contradicción. Y por eso dice que nunca hemos sido en realidad modernos. O sea, estas relaciones, cuando Latour comienza investigando los virus, dice, pues es que los virus son actantes. ¿Ah? Basta decir que anda un virus por ahí. ¿Ven ustedes esa expresión simpática? Anda un virus por ahí. Abre la puerta para que pase el virus. Cierre la puerta, ¿verdad? Para que no entre. Porque anda por ahí. Anda por ahí. Protéjase de los virus. Dice, cuando comenzamos a protegernos de los virus, a lavarnos los dientes, en fin, a tomar ciertas medidas para que los virus no nos ataquen, ¿verdad? Estamos reconociendo que son actantes, que producen efectos en nosotros. O sea, esa reflexión que arranca de su investigación en los laboratorios, ¿verdad?, significa una ampliación del concepto, una ampliación que significa un abandono de la noción de sociedad para sustituirla por el concepto de colectividad. La colectividad son asociaciones que incluyen no solo humanos, sino no humanos. No humanos. Usted, por eso le digo que es muy atrevido. Ustedes sí serán atrevidos. Tanto Latour como de Colás en eso, es que están entrando al problema de la naturaleza. Dice de Colás, o dice Latour, no sé cuál de los dos lo dice, pues deja ser un poco extraño que aquí tengamos una cátedra que se llama Antropología de la Naturaleza. Es una contradicción de términos. ¿Cómo una antropología de la naturaleza? Pues ustedes, es interesante, por eso te digo que vale la pena prestarle atención, y lo vamos a hacer en la exposición, ampliando algunas de estas cosas, ¿verdad? Porque en realidad hay una originalidad en el planteamiento que desde luego lo hace difícil, a veces resbaladizo, complejo, que me interesa. Bien. Es alguien que funciona, que dice, ¿verdad? Me va a disculpar. A ver. Entonces, a ver, ¿a dónde estaba? Sí, entonces que yo siento que el autor, bueno, consideramos que tal vez él habla de situación clásica y moderna ahí, porque él, bueno, dice que también el mundo se puede estudiar de dos maneras, que era la forma metafórica y una forma lineal. Después de que aparece la diversidad de culturas, entonces, y se da la multiplicidad de las culturas,
y ahí aparece donde lo que usted mencionó, de las culturas en plural, el reparto de tareas entre las culturas en plural y la naturaleza en plural. Eso es lo que se llama el Parlamento. El Parlamento es la división, las fronteras que han creado el mundo de los humanos y el de los no humanos, ¿verdad? Como dos mundos distintos. Pero ustedes, cuando en la práctica los tenemos asociados, y dice, claro, y hay culturas, que es lo que dice de Colá, en estos jíbaros, ¿qué es lo que ocurría? Que en realidad los animales eran vistos como parientes. ¿Ustedes? Los animales, las plantas, como ligadas, en una concepción animista de la naturaleza. Hay diferencias físicas, pero hay una gran similitud en la interioridad. Hay una de Colá que está muy próximo, por eso les hago referencia, porque vamos a ver que está hablando en la cátedra de Colá, y en realidad de Colá ha desarrollado más desde el punto de vista antropológico lo que ha desarrollado de una manera muy amplia Latour. Teoría sociológica francesa leyeron ustedes, ¿verdad? El artículo simpático de Latour sobre Mafalda, y que comienza con una tira cómica de Mafalda, muy original, No, Latour es particularmente original. Bueno, esta conceptualización de la relación, que es una combinatoria, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la fisicalidad con la interioridad? En la cultura nuestra somos más bien naturalistas, ¿verdad? Naturalistas. O sea, es decir, esa concepción animista no la participamos, pero los indígenas americanos, etcétera, participan sobre todo de esta concepción, más bien animista. Bueno. Y es que también habla que los antropólogos pudieron afrontar esta multiplicidad por la seguridad de una naturaleza objetiva y cría y diferencia a los hombres. Entonces yo, bueno, ahí es tal vez donde puede entrar la parte de modernidad en ciertos sentidos, de que por la multiplicidad de las culturas que se ha venido dando. Sí, muy bien. Bueno, cuando les digo que la cultura nuestra, a diferencia de esas culturas animistas, es una cultura naturalista, es que nosotros más bien es un bastante retroceder, que nos hace retroceder. Bueno, vean ustedes que esa concepción animista en nuestra cultura tiene una expresión completamente distinta. O sea, nosotros estamos viendo diferencias en la interioridad a pesar de las similitudes físicas. Un antropóide superior tiene un notable parecido físico, ¿verdad? Hay que ver algunos gorilas y dirán ustedes, evidentemente nos parecen. Pues ellos se parecen a nosotros, depende de cómo queramos verlo, desde qué punto de vista, ¿verdad? Pero en la interioridad lo reconocemos como diferentes, radicalmente diferentes, separados por un abismo, el abismo que separa la naturaleza de la cultura. La diferencia está en la interioridad y la similitud está en la fisicalidad. Luego en la conceptualización está el animismo y está el analogismo. El totemismo cree ver similitudes tanto en la fisicalidad como en la interioridad. Y lo que ellos llaman el analogismo no ve similitudes ni en la fisicalidad ni en la interioridad, sino que las ve como entidades completamente distintas, separadas. Esa combinatoria, digo, es una combinatoria, como ustedes lo ven, muy influida por el estructuralismo de Lévi-Strauss, sin duda alguna, si era su maestro, ¿verdad? Y tiene el respeto a Lévi-Strauss, por lo demás, se expresa a él con una profunda simpatía y reverencia, digamos, ¿verdad?, de maestro en el proceso humano, pero claro, distanciado, sin embargo, distanciado.
además con una gran audiencia. Bueno, muy bien. A ver. Me quedaba una sola pregunta. A ver. La pregunta es de Gilberto Jiménez. Una sola dice usted porque no queda nadie más. No hay, queda otro. Muy bien. Quedan dos. Las consideraciones anteriores no tienen nada que ver con una supuesta voluntad imperialista de la sociología, sino con la historia de esta disciplina y con la epistemología. ¿Qué quiere decir el autor con la supuesta voluntad imperialista de la sociología? Bueno, más o menos lo que está diciendo es que está más bien negando que no existe un imperialismo. Pero el texto habla un poco de que la sociología nace en el siglo XIX, ¿verdad? En una época en donde hay un optimismo hacia, donde las ciencias sociales son un concepto vago y la sociología es una disciplina naciente que marcha al progreso. La sociología es la que ha pasado por fases como clásicas, que al principio fueron de universalismo, o sea, concentrados en algo grande, ya luego pasaron al particularismo y finalmente más o menos está en la sociología global. Se dice también que la sociología es la célula madre a partir de la cual se dan las ciencias sociales, pero por porosidad de fronteras entre estas, de alguna forma se fusionan y al final tienen algo parecido, porque tienen lo que él llama aire de familia, que es porque pertenecen a una misma especie. Esa es una expresión de Wittgenstein, aire de familia, sí, que son similitudes, ¿verdad? Que no son de orden estrictamente taxonómico, ¿verdad? Que podamos establecer una línea, claro, no, se parecen, ¿ah? Sí, porque dicen que pertenecen a una misma especie teórica. Sí, claro. Y luego que las ciencias sociales son un desprendimiento temático de la sociología por imposición interna o exigencias de especialización histórica, un ciclo que se llama ciclo histórico. Entonces, en cierto modo, la sociología se piensa que es una disciplina dominante, pero no puede desligarse de lo que son las ciencias sociales. Evidente. Bueno, vean ustedes que la gran pretensión de la sociología viene de Comte, ¿verdad? Porque Comte la postula como la física social, como el sum de la ciencia, de ustedes. Pero Durkheim, que la institucionaliza como sociología académica, descubre con ese afanoso y talentoso sobrino que se llamó Marcel Mauss, ¿verdad? Que la relación entre la sociología y la antropología y la historia y la economía es mucho más próxima de lo que podíamos pensar. Y desde luego que Marcel Mauss ocupó una cátedra en el Colegio de France, ¿verdad? Que tiene el título de sociología. No hay problema. No hay problema de fronteras. Pero ustedes, hay una notable. Y hablamos de Marcel Mauss, el pionero de la antropología social en Francia. Bueno, quiere decir el autor es que en realidad esta redefinición de fronteras no debería plantear tanto problema. No debería plantear tanto problema. Y vean ustedes que uno de los textos, el de Joel Smith, me parece particularmente pertinente sobre eso. El asunto es más bien cuáles son los problemas y cuál es la perspectiva desde la cual yo puedo analizar. ¿Qué tengo yo que decir desde mi perspectiva disciplinaria con ustedes? Eso es lo que es realmente importante y pertinente, ¿verdad? O sea, en función de problemas. No hay que sucumbir a las rencillas, dice Joel Smith. Sucumbir a las rencillas es eso, ¿verdad? Creer que hay técnicas que son propias solo de una disciplina. Pues no hay tal. No hay técnicas propias de una disciplina. Hay técnicas que utiliza a veces con más frecuencia una disciplina, pero es que son propias, ¿verdad? Es que son propias. Lo que pasa es que el mercado laboral plantea problemas de otro orden, ¿verdad? ¿Quién es el que está autorizado para hacer eso? ¿Quién está autorizado para hacer encuestas de opinión? ¿Verdad? Ustedes, por ejemplo. Ese es otro problema. Por eso tiene todo el mercado, ¿no? Pero desde el punto de vista disciplinar, ¿quién utiliza fecundamente esas técnicas?
las entrevistas las utilizan no solo los etnólogos, las utilizan los psicólogos, los psicoanalistas, los sociólogos, ¿me explico? Los periodistas. Sí, claro, ¿cómo las usan? ¿Cómo las usan? Pero ustedes, desde luego, si usted no sabe usar, no lo usamos, de cierta manera. Esa es una técnica de no. Ahora, ¿qué hace usted con esa técnica? Eso es lo que cuenta. ¿Qué hace usted con eso? ¿A dónde llega? ¿Verdad? ¿A dónde llega? No basta con obtener datos. Yo digo que antes era el culto al libro, ¿verdad? Y entonces sabía que ¿a dónde está dicho eso? Ahora algunos se satisfacen con el dato y se deslumbran con el dato, pero como lo hemos citado en Bachelard, la realidad no responde si no se interroga. ¿Qué conclusiones saco yo de esos datos? ¿Qué explicaciones obtengo yo de esos datos? ¿Ven ustedes? Ese es el problema. ¿Qué explicación? Eso es lo que es. Describir no es explicar, decía Luca. Aunque para explicar haya que describir. Pero no se reduce. O sea, si yo describo es para llegar a una explicación. Ese es el problema. Esa es una de las críticas que hacen precisamente Turner y Rogic a algunos autores postmodernos, que se satisfacen exclusivamente con la interpretación. Ellos dicen, está bien, pero no basta. Hay que ir más allá, hay que tratar de ir más allá para hacer ciencia. Eso que se llama ciencia. Bueno, a ver, ¿cuál era la otra pregunta que estaba pendiente? Gracias. Sí. La cita dice, el otro asunto a considerar es que las cosas que nos interesan son empíricas. Sí. Es decir, finitas y perceptibles para observadores entrenados y equipados. Si los aspectos de la realidad social son empíricos, se pueden categorizar. El tema cualitativo, cuantitativo y discutible. Cualquier cosa que sea distinguido, percibida y considerada de la misma clase que otra entidad puede ser contada. La pregunta es, tomando como punto de referencia las citas anteriores, desarrolle cuál es la crítica que hace a la sociología cuantitativa. La crítica que los autores es que cuando se utiliza un método cuantitativo, las personas que están siendo estudiadas tienen la capacidad de ser sensibles y entonces aprenden y pueden modificar el patrón normal que tenían antes de ser entrevistadas. Entonces, que eso podría influir en los datos que tienen al final del resultado. Lo que eso no tiene que ver con lo que no me queda claro es que si eso es con la cuantitativa, me parece que con mayor razón podría salir en la cualitativa, pero eso no lo menciona. Sí. Lo que él dice, ¿qué es lo que él dice? Él hace una distinción, yo él intenta hacer una distinción muy convencional entre métodos y metodología. ¿Por qué es convencional? Porque cuando habla de métodos se refiere a técnicas, y cuando habla de metodología lo que se está refiriendo es a estrategia metodológica. ¿Ven ustedes? Es decir, no a la metodología como un campo de reflexión sobre los métodos, sino a la utilización de las técnicas en función de un trabajo de investigación. ¿A qué técnicas recurre? Desde luego, todas con sus debilidades. No hay técnica perfecta, Roca lo dice por ahí. No hay técnica perfecta. Lo que pasa es que se trata de ver cuál es la utilidad y cuáles los límites. Sí, desde luego, si hay los límites, todas, ¿verdad? No vamos a suponer, ni hay que suponer que en realidad, vean ustedes, yo les utilizo mucho una imagen que utiliza por los más Freud, es una imagen muy prestigiosa, y que la utiliza Bourdieu para referirse a lo que podríamos llamar la obsesión metodológica. Decía Freud, de un paciente que se pasaba limpiando todo el tiempo los anteojos y nunca los usaba. Es decir, que dinámica alguien es experto en técnica, que demuestre que ha hecho con las técnicas. De lo contrario, estamos aquí con una especie de escolasticismo, ¿verdad? Manual, no.
¿Cómo se utilizan? Lo más interesante es que la gente cuente cómo utilizó las técnicas para hacer una investigación que hizo. De ustedes, eso es extraordinariamente importante. Pero un manual, es un montón, ¿verdad? Ese no es el problema. Un cuestionario. ¿Cómo se hace un cuestionario? Pues bueno, para comenzar hay que tratar de hacer uno. Tratar de hacer uno. Para ver a dónde están los errores en el que he hecho. Ustedes. Pero así como decir que yo tengo la receta para hacer un bueno, ¿verdad? Entonces, claro, con las técnicas ese es el problema. ¿Cómo van a reaccionar los entrevistados? Pues bueno, hay que comenzar por entrevistar a algunos a ver cómo reaccionan, ¿verdad? O que nos cuenten algunos qué es lo que pasa cuando uno entrevista. ¿Ah? Bourdieu usa una figura simpática en la conferencia. Sí, claro, yo hablo de esto como el viejo brujo, como el viejo hechicero que cuenta alguno de los secretos de su disciplina. Es una imagen simpática, ¿verdad? Diciendo que sí, no nos hagamos demasiada ilusión con eso de las técnicas. Lo importante es qué hace la gente con las técnicas, para qué las usa y qué conclusiones saca. Eso es lo que cuenta, qué conclusiones saca, ¿verdad? ¿Qué dice Clifford Geertz? Me parece ejemplar en eso. Lápiz y papel. Vean ustedes qué divertido. El más polémico de los antropólogos recientemente fallecidos, según me cuentan ustedes, y no tengo por qué dudarlo, desde luego, ¿verdad? Lápiz y papel. ¿Qué técnica es más sencilla de las que utilizan? Lápiz y papel. Ya les digo. Yo fui a ver peleas de gallo y no vi lo que vio Clifford Geertz, ¿verdad? Eso no era un asunto de técnica, era un asunto de astucia, de olfato de sol, como diría Clifford Geertz. Sí, hay que reconocer sus carencias. De modo, era un asunto de gran instrumental, no, era tratar de ver más allá, con lápiz y papel. Esto no significa que hay que tirar al laptop, no. Si la tiran me dicen para ir a recogerla. Bueno, ya estamos, ¿verdad? Ahora sí. Para la próxima semana traigan las caricaturas. Debemos hacer un blitz con Don Pope. Bueno.